gobierno de López Obrador le urge una agenda para reactivar la economía ante el hundimiento de los pronósticos de crecimiento para este y para el próximo año. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para iniciar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El crecimiento y la creación de empleo ocuparán la agenda económica del país en el segundo semestre del año. A la discusión sobre si el país puede caer o no en recesión al acumular 2 trimestres con crecimiento negativo, le ha sucedido ahora, sobre todo, la necesidad y pertenencia de reducir las tasas de interés para reactivar la economía o impulsar un programa de créditos para proyectos estratégicos de infraestructura. El gobierno se reunió esta semana con los banqueros del país para promover una estrategia de crédito para reanimar la inversión, que de seguir a la baja puede poner en riesgo la calificación de la deuda. Aunque mantiene las mismas expectativas de crecimiento de 2%, contrario a todos los pronósticos para 2019. Posiciones. 1. El Fondo Monetario Internacional redujo de 1.6% a 0.9% el estimado de crecimiento económico para México. Para 2020, el organismo mantuvo en 1.9% su previsión para la economía mexicana, de acuerdo con su informe de perspectivas de la economía mundial. 2. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no le tengo mucha confianza a esos organismos que impusieron la política neoliberal que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer autocrítica, sostuvo. 3. El Banco de México no prevé un buen panorama económico para el país. Es posible una recesión, además de que la tasa de crecimiento para este año será menor a las observadas en los últimos 10 años, según la minuta de la última Junta de Gobierno del Banco Central. ¿Es necesario un acuerdo o un pacto para recuperar la agenda de crecimiento? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de economía porque hoy hay un montón de pronósticos que están hablando de que la economía mexicana este año va a crecer muy poco. Algunos se lo llevaron al piso, como Citibanamex, que le da apenas un 0.2%. La verdad es que son muy bajas las estimaciones y al gobierno le urge tener una agenda para reactivar el crecimiento. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Héctor Villarreal, director del CIEP y además de la EGAP, del TEC. Muchas gracias, Pepe, un gusto. Un placer de verdad tenerte. Luis Miguel González, como siempre, un honor tenerte por aquí. Qué bueno que andas. El honor es mío y el gusto de compartir con Héctor también. Sí, qué bueno. Pues arranquemos, si les parece, y la verdad es que, en efecto, desde el lunes, con los pronósticos recortados del crecimiento del Fondo Monetario Internacional, hoy me refería a los de Citi, pero también hay otros, todos están hablando de un crecimiento muy bajo. Y yo te diría, ¿de qué nos están hablando en términos de perspectiva para el segundo semestre, Héctor? ¿Cuál es la perspectiva a partir de estos primeros indicadores? Mira, pareciera que el problema de crecimiento económico, hay muchos factores de expectativa, de desaceleración de la economía internacional, pero al menos desde la perspectiva de política pública, pareciera que tenemos un problema de libro de texto clásico. Una política fiscal muy restrictiva por el lado del gasto y por el lado de la política monetaria también una tasa real muy alta. Una tasa de interés. Una tasa de interés real muy alta que incluso es más de 400 puntos base como tasa real de interés. Entonces, traes dos frenos. ¿Qué esperaríamos? Que yo creo que va a haber mucha presión a los actores relevantes, y ahorita lo iremos platicando sobre durante el programa, de que estas dos anclas se vayan relajando. ¿Te van a lograr un gran crecimiento económico? Pues probablemente no, pero sí hay una urgencia de un segundo mejor semestre. Economía frenada y necesidad de flexibilizar anclas. De hecho, ya la discusión sobre si México tiene que iniciar la reducción de los tipos de interés está sobre la mesa, sobre todo de cara a las posibilidades de que los datos del tercer trimestre nos den otra vez negativos. ¿Cómo ves? ¿Tú coincides con ese diagnóstico? Sí, yo añadiría, ortodoxamente la economía
se maneja desde la política pública con política fiscal y política monetaria. Hay una tercera pata que es el discurso hacia los inversionistas. No aparece como política fiscal, no aparece como política monetaria, pero es cuál es el mensaje que desde el gobierno se está dando a los inversionistas. Entonces yo diría, el tercer freno, en este caso, en algunos casos la reversa, está viniendo del mensaje desde el gobierno al sector privado. Todo el mundo dice el aeropuerto como la primera señal. Yo quisiera poner atención en la segunda señal, que me parece que para algunas cosas cuenta más, y es todo el paquete de medidas en el sector energético. No me refiero al plan de Pemex, la cancelación de las subastas. Digamos, la vuelta en U, como han dicho, de la reforma energética en la práctica. ¿Por qué? Porque uno de los factores que te iba a dar inversión privada abundante era sector energético. Los cálculos que hacía el propio gobierno de Peña Nieto era, nosotros ya pagamos el precio de poner los cimientos, al próximo gobierno le va a tocar empezar a cosechar. Ya hay inversiones anunciadas en marcha, etcétera. Es muy cierto lo que dijo en un primer momento López Obrador, es, bueno, si hay tanto ruido, ¿por qué hay tan pocas nueces? ¿No? Era un poco el reclamo. ¿Dónde está la producción? ¿Dónde están las inversiones realmente realizadas? Pero hay que decirlo, son inversiones de maduración lenta, como lo está viendo el propio gobierno en el plan de negocios de Pemex. Pues empiezas con ingeniería y trabajo de oficina, luego algo financiero y después ya entras a la ingeniería antes de ver el barril. Entonces yo diría, coincido... Tres frenos que son un poco los que está señalando el propio Fondo Monetario Internacional: caída del consumo interno, freno o caída otra vez de la inversión, incluso dramática, tanto pública como privada, y por supuesto las políticas restrictivas fiscales y la otra. El caso es que están generando un fenómeno que no se había visto en este país, ustedes me corrigen, y es que la desaceleración está tomando una ruta absolutamente distinta, por ejemplo, al crecimiento que está experimentando la economía norteamericana. Es decir, los factores están siendo primordialmente internos. Bueno, sí hay elementos de un desacoplamiento que ha llamado mucho la atención, justo por lo que dices. Llevábamos un montón de años con cierta sincronía con la economía de Estados Unidos. No sé si todos los factores son internos. Yo creo que también han pasado cosas en regiones con las que sí tenemos alguna conexión, pero por mucho la más importante es Estados Unidos. Entonces sí llamaría la atención lo que está sucediendo en el país, Pepe. Y hay cosas además que ahora sí que nos ha llovido sobre mojado. Un ejemplo muy concreto. La inversión pública está en niveles bajísimos. Sí. Ya lo estaba en el gobierno de Peña. Ya lo estaba, siguió cayendo, pero además es una inversión pública muy peculiar. Está concentrada en 3, 4 proyectos muy grandes, se separó el dinero, pero estos proyectos no han podido arrancar. Entonces, ya traías una inversión muy magra y el hecho de que no arranquen tampoco te ayuda. No solamente el tema de la reforma energética, sino el aeropuerto paralizado, la sustitución del aeropuerto del Naim en Santa Lucía también parada, las obras en Yucatán también paradas, la refinería de Dos Bocas, absolutamente todo está detenido. Sí, o sea, tienes en caja de Pemex unos 25,000 millones de pesos, tienes otro tanto en la Secretaría de Energía, que hay una parte que es muy contable. En el momento que tú le empezaras a ejercer, debiera verse un efecto, salvo que, y yo creo que aquí también hay una ironía muy interesante, porque a lo mejor llega el segundo semestre, hay esta emergencia por empezar a gastar, vamos a suponer... por soltar el presupuesto. Sí, vamos a suponer que tú dices, voy a hacer los preparativos para la refinería, no tengo la autorización, pero puedo ir comprando una serie de insumos. Pues la mayor parte de esos insumos son extranjeros, entonces... Tampoco se va a revertir no inmediatamente local. Ahora, frente a todos estos frenos, como ya se ha apuntado acá, es urgente
una agenda de reactivación económica. Algunos están pidiendo ya desde hace un tiempo, por favor, le decían a Hacienda, suelten el presupuesto, es urgente que baje el dinero. Y hay otros que están diciendo, lo que se necesita es bajar las tasas de interés. Déjame un corte comercial, regreso contigo. Luis Miguel, ¿estás de acuerdo o no en que hay que bajar las tasas de interés en este país? Y si eso es suficiente para construir una agenda de reactivación económica. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la economía mexicana. Al gobierno le urge una agenda de reactivación económica. Y nos quedamos con la pregunta, Luis Miguel González, ¿es necesario o no bajar las tasas de interés? Es necesario bajar las tasas, sí, pero es una operación que no está exenta de riesgos. La inversión está frenada porque las tasas son altas, pero también porque no hay condiciones de certidumbre completas. ¿A qué me refiero con condiciones de certidumbre para la inversión? Se están cambiando las reglas del juego entre gobierno y sector privado. Yo diría que en algunas cosas el gobierno tiene razón al hacer el planteamiento del cambio de reglas del juego, porque encontró cosas que eran disfuncionales o incluso dañinas para el interés público. Dicho lo anterior, al cambiar las reglas, lo mismo está dejando fuera de la jugada a empresarios traficantes de influencias que a empresarios que estaban funcionando bien. En el neto lo que tienes es hay una baja en la inversión del sector privado que no se va a corregir con un movimiento de las tasas de interés. O sea, dirías, no son las tasas, sino la turbulencia. Son las dos cosas. Y si atiendes una sola, que es solo bajar a las tasas sin cambiar, sin apaciguar las aguas, digamos, en la relación entre los empresarios y el gobierno. Y por otra parte, bajar las tasas, la pregunta es ¿cuánto? Si bajas 25 puntos base, 0.25%, no haces la diferencia para generar inversión o mayor consumo. Si te vas literalmente por el cuadrangular y te fueras por una baja de 75 puntos base, un punto porcentual, corres el riesgo de cambiar las expectativas respecto al tipo de cambio. Pero a ver, qué va a ver un poco la impresión, lo que me dejas de impresión, voy contigo, Héctor, es como si tuviéramos aquí, o el presidente tuviera, el gobierno tuviera una bomba estas de relojería que tienes que desactivar en medio de una discusión dentro de la casa familiar, en relación con lo que decías del cambio de reglas con los empresarios. ¿Tú coincides? ¿Coincides que, cuánto tendrían que bajar? ¿Cuáles y si vale la pena el riesgo de hacerlo? Y, por supuesto, ¿qué hay que hacer primero? ¿Poner la casa, restablecer el orden en la casa en la relación con los empresarios o comenzar a utilizar mecanismos, digamos, de política financiera como ese? Mira, lo que pasa es que las relaciones con los empresarios pasan por un momento raro, porque en principio se supone que no hay un problema. En la práctica, pues no ha terminado de funcionar. Yo creo que lo primero sería tratar de mandar mensajes de mucha certeza, o sea, tratar de que todo el mundo se tranquilice. Creo que está más fácil reactivar la política fiscal y a lo mejor aquí sí valdría la pena una rectificación que probablemente no se ve. Tú tienes dinero en caja, ves el momento, dices, mete un programa de emergencia de infraestructura, ponte a gastar arregla carreteras, caminos, tienes el dinero en caja y hay las necesidades, tienes tus grandes proyectos atorados, pulveriza la inversión, estaría entrando dinero muy rápido. A ver, pero un poco de lo que estás hablando, y voy contigo, Luis Miguel, es de, digamos, lograr tener un pacto, una especie de pacto o acuerdo por el crecimiento para recuperar, digamos, la buena comunicación o solventar las diferencias que han llevado a la IP a reducir su margen de inversión en la economía del país. Yo creo que no nos hace falta pacto en el sentido de puestas en escena. Nos hace falta que en la máquina trabaje. Me gusta mucho lo que plantea Héctor en términos de una serie de proyectos de inversión no tan grandotes como las 4 grandes inversiones de las que el
gobierno habla todo el tiempo, Tren Maya, Transísmico, aeropuerto, Dos sino Bocas. Ajá. proyectos que sean ejecutables en ciclos mucho más cortos. ¿Cuál es no diría un problema, pero una cosa a considerar es la inversión pública en cualquier caso es el 3% del PIB. El grueso de la inversión es privada. Es decir, la inversión pública no va a poder ser la locomotora que jale todo el tren. Puede ser la inversión pública el conjunto de señales que active la inversión privada y que ese 20%, 17% que es la inversión privada empiece a moverse. Es decir, no solo es reactivar la inversión pública, sino darle incentivos a la inversión privada para que despierte. ¿Cómo ves esa idea? ¿Y tú crees que pueda corresponder o tiene algo que ver con lo que acabamos de ver en la reunión que tuvo con la Asociación de Banqueros de México, el presidente del Observador, hace un par de días? No, yo creo que la verían muy bien. Yo creo que proyectos chicos, invitarlos en la medida de lo posible. Digo, también estarías moviendo sectores como acero, como cemento, como... Creo que el mensaje sería positivo. Me parece que también se tiene que hacer algo con las tasas. Yo coincido con Luis Miguel de los riesgos, de algo muy abrupto. Creo que sí se tiene que mandar la señal, a lo mejor tratando de que esto ocurra con un convencimiento genuino de decir estamos en buenas condiciones de una política monetaria más normal. Este tipo de tasas reales tan grandes hacía mucho que no ocurría. Sí, claro, bueno. Pero también mandar la señal de, ¿sabes qué? Estamos cuidando la ortodoxia, van los balances, que tenemos buenas relaciones con el sector privado. Hay señales que yo creo que se apreciarían mucho. Cosas como que los bloqueos a las vías que hubo en varias regiones del país pues ya no se van a tolerar. Ese tipo de detalles que todavía brincan por ahí. E irse mucho por el lado del realismo, por el lado de la certeza. A ver, mensajes como los que ocurrieron ayer, Pepe, de que el presidente se va contra el fondo. Digo, una parte a lo mejor era más previsible en el script, pero cuando cierra diciendo, ¿sabes qué? Este año vamos a crecer 2% y todos están equivocados menos yo, si tú quitas a un núcleo de seguidores muy duro, deja al presidente en ridículo. Entonces, ese tipo de cosas creo que se tienen que cuidar porque son forma y fondo. ¿Coincides? Hay un problema, digamos, de señales muy claro, lo decía Héctor, con el sostener esta tasa de crecimiento contra todos los pronósticos, el requete bien, que ya se ha vuelto, digamos, famoso, y al mismo tiempo parece que el presidente se levanta todos los días y lo primero que pregunta es cómo está el tipo de cambio. Totalmente. Porque lo cuida más que cualquier otra de las variables económicas. Me quiero concentrar en una cosa que decía Héctor que me parece muy relevante. ¿Por qué es delicado la insistencia en el pronóstico del 2% de parte del presidente? Porque implica que no reconoce que hay que corregir cosas. Es decir, es lo preocupante más allá del modo retórico, que es su derecho y le funciona bien, es si tú dices todos están equivocados y yo tengo la certeza de que voy a crecer al 2%, lo que nos está diciendo es no me estén molestando con eso de que necesitamos un plan de reactivación. La economía va bien, va requete bien. Creo que una cosa que nos ha faltado decir en este programa es, para que haya un plan de reactivación se necesita reconocer que se necesita un plan de reactivación. Comenzando por ahí. Claro. Sí, ¿Ese sería el primer mensaje que tendría que dar el presidente? Sí, que es decir, no estamos tan bien, pero podemos estar. Sí, que me parece que además todo mundo, incluso los detractores más duros de López Obrador, o casi todos, reconocerían que es normal que en el arranque del sexenio el crecimiento sea lento, que el gasto público no fluya normal. Yo creo que nadie con buena fe puede negar eso como parte de un primer año normal. Lo que no es normal es que el Ejecutivo, el presidente, con el liderazgo que tiene, diga las estadísticas están equivocadas, los pronósticos están equivocados y empiecen a evaluar de otro modo
para demostrarles que sí estoy requete bien. Ahora, nos hemos centrado mucho en el presidente, curiosamente también. Hay otros espacios donde podrían estarse planteando, reclamando, impulsando una agenda, por ejemplo, de reactivación económica. Una de ellas es precisamente el Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos viendo, digamos, en el debate público, más allá de las críticas a las posiciones del presidente, pues alguien que esté diciendo aquí puede haber una agenda de reactivación económica? Déjenme reactivar el crecimiento. ¿Dónde está una agenda para recuperar el crecimiento en el país frente al hundimiento de los pronósticos para 2019 y el próximo? Creo que me quedé con quién me quedé. Me quedé con Iba Héctor, creo. Contigo, Héctor. Cuéntame, ¿qué pasa con los congresos? ¿Qué pasa con el Congreso Federal? ¿Qué pasa con los gobernadores? No veo a nadie. Solamente estamos viendo al presidente, esperando que él proponga una agenda de crecimiento. Por supuesto, él tiene liderazgo político, pero también están otros espacios. Incluso los propios empresarios los veo apocados. Yo creo que los empresarios, y este era un punto, no le quiero poner palabras a Luis Miguel, pero me parece que están tratando de entender el tablero. Ahí en sectores hay diferentes jugadores. Lo de los congresos está bien interesante porque sí hay un movimiento de legisladores y variopinto, incluye al partido del presidente. A lo mejor, como tal, el problema de crecimiento no lo tienen en el radar central, sí lo tienen periférico, pero están muy conscientes que el siguiente paquete económico a lo mejor no cierra. Y ya están trabajando. O sea, ¿Cierra? A lo mejor no cierra. O sea, al día de hoy, el paquete económico 2020 está descuadrado. ¿Por cuánto? Depende cómo hagas tus cálculos, pero puede rondar de medio a un punto del PIB. Nada más. Nada más. Y con un presidente insistiendo mucho en sus programas insignia, con una serie de necesidades donde ya no hay manera de recortar, incluyendo inversión, pero muchos rubros que son bien sensibles. Entonces, sí se están moviendo y dicen, claro que tenemos que crecer. Pero su preocupación, ¿cuál es? ¿Cerrar? Lograr cerrar el presupuesto, reducir esa brecha de 1%. Su preocupación es tener un paquete económico 2020 sensato que sea y que pavimente el camino para crecimiento. Pero están insistiendo mucho en esto, sensato. Y ahí están. Y hay que ver todos los comentarios, todo lo que ocurrió sobre cuando la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y creo que es una discusión a la que habrá que darle mucho seguimiento. Sí, claro. Un plan sensato, ¿cómo ves? Con 1% abierto. A ver, sin cerrar. ¿Cómo vamos lo ves? quitando primero el adjetivo. Hay Ajá. un riesgo. Yo sinceramente no me preocupa tanto que el Congreso no esté tan entusiasmado con el plan de reactivación, porque puede generar condiciones para muchísimo desorden. Y me explico. Si el plan de reactivación nos trae como consecuencia presiones fiscales más que proporcionales, vamos a decir, el Congreso decidió por una especie de epifanía. Ajá. Se agarraron todas las manos y dijeron, ya sabemos lo que necesitamos, un plan de reactivación. Si el plan de reactivación a la hora de expresarse en el presupuesto significa un déficit significativo de las finanzas públicas, puede ser más problema que solución. Y en ese sentido me parece, vuelvo ahora hacia el adjetivo de sensato, me parece muy importante que el Congreso, los gobernadores, los empresarios llamen la atención de que necesitamos reactivar la economía, pero necesitamos mantener el orden. Yo en una cosa sí le reconozco al presidente, ha metido muchísimo ruido en algunos temas, pero sido la estabilidad. Clarísimo en dos compromisos: respeto al Banco de México, la autonomía, y respeto al equilibrio de las finanzas públicas. Pero no sé si estés de acuerdo o no. Lo que pone sobre la mesa, Héctor, es que a pesar de esos compromisos, el riesgo es que incluso sin un plan de reactivación o no creciendo, no cuadren el presupuesto. Sí. Paso, mecha. O sea, no es poca cosa. Una cosa, antes de pasarle el micrófono a Héctor. Ajá. Una de las razones por las que el presupuesto puede no cuadrar es porque la economía no está creciendo. Tal cual. Una forma de generar más recursos sin subir impuestos, etcétera, es crecimiento económico. Si no creces,
simplemente del presupuesto que traíamos de ingresos para el gobierno federal en el 2019, traes la presión de que sectores que iban a crecer y te iban a generar ingresos fiscales no están generando, cuando menos no con el dinamismo. Las ventas de ayer de Bimbo, el reporte, hay un impuesto especial para empresas como Bimbo, que simplemente pues va a registrar una menor captación porque está vendiendo menos. Ese tú lo decías hace un momento, es un dato contundente. Un producto masivo como Bimbo, tener la peor caída, me parece que eran 10 años, no recuerdo bien, pero si es una caída pronunciada, está reflejando pues el bajísimo nivel del consumo. Pero están también o sea, a ver, ese es uno de los riesgos, pero también otro de los riesgos lo estamos viendo, gobernadores que no están declarando la situación en la que están. Y que viene, o sea, y yo creo que tiene que haber una reacción de los gobiernos subnacionales, pero conectando el problema de crecimiento, claro, pues te va a causar menor recaudación, pero hay cosas, rubros que vienen muy sensibles, pensiones. A ver, incluyendo, doy un dato, y nos tienen que dar oportunidad de afinarlo. Pero si tú incluyes la no contributiva, el gasto federal en pensiones en 2019 va a ser como 4% del PIB, toda la recaudación de IVA. Es probable que al 2020 se les vaya a 4.2%. El servicio de la deuda, que se esperaba que tuviera una caída importante, al sostenerse las tasas todavía arriba un rato, su caída como servicio de deuda va a ser muy pequeño. Eso asumiendo que en los mercados secundarios de bonos y todo no nos vaya mal, si no ni va a caer el servicio de deuda. Entonces, vas con estas cosas y tienes un presidente que va a defender, y yo creo que es donde van a estar las tensiones, porque el punto de Luis Miguel, yo no quisiera hablar de desequilibrios macroeconómicos. A lo mejor empezamos a cuestionar si queremos un superávit primario del 1%. Sí. Pero de que vamos a tener que tener al menos un superávit primario pequeño, yo creo que no hay manera de que los mercados no te lo castiguen si no estás en algo razonable. Pero aún así va a haber una tensión de tú sostienes los programas del presidente o le metes más dinero a salud, educación, a inversión, a cosas que ya no son recortables. A ver, lo que estamos viendo, final, y voy a un último corto comercial, es que la falta de crecimiento a quien puede alcanzar justamente el próximo año, a la vuelta de la esquina, es a las propias políticas sociales del gobierno de López Obrador. Estamos hablando de las perspectivas de la economía mexicana, cómo recuperar una agenda de crecimiento y hasta dónde la baja en casi todos los pronósticos para este y el próximo año van a empezar a pegar a las políticas sociales del gobierno de López Obrador. Luis Miguel. ¿Hay una conexión entre política económica y política social? O hay más, mejor dicho, hay más de una conexión. En este caso tú estás haciendo referencia a si se crece menos, hay menos dinero para repartir. Tal cual. Porque captaste menos recursos, porque en términos generales, si me atrevo a decir, si creces menos, tienes más demanda de política social. Ambas. Sí, gente que tenía empleo va a requerir y pierde el empleo, va a requerir algún tipo de apoyo social para alcanzar la línea de flotación, por ejemplo. Entonces, sí hay una conexión obvia. Y del otro lado, que es una forma de lo que lo ve el equipo de López Obrador, es si tú tienes una política social eficiente, puedes generar una demanda que a su vez mejore el funcionamiento de la economía. Es decir, reactivar el mercado y el consumo interno. No lo estamos viendo. No. Y vuelvo al caso de los gansitos, sí. de Bimbo, vaya. Es un buen indicador sí. de que no está reactivándose. Pero hay que decir, la implementación de los programas de política social está en una etapa muy temprana. Entonces, no necesariamente el que no hayamos visto todavía resultados quiere decir que va a seguir siendo así. O sea, todavía requieren tiempo. Sí, pero yo en ese sentido solo apuntaría, pensemos que entre política económica y política social es una carretera de dos vías. Si la política social empieza a agarrar el volumen que el gobierno aspira, lo vamos a empezar a ver expresándose en demanda para ciertos sectores. No es casual que todos los analistas, las calificadoras que tan poquito le simpatizan a López Obrador, anticiparon que este sexenio iba a ser un sexenio muy bueno para tiendas de consumo, para todo el comercio, el menudeo. Decían, es literalmente una cuestión, decía al principio Héctor, de libro de texto. Si tú tienes políticas sociales que impulsan el consumo, hay un sector que va a ganar, que es consumo.
Sí, claro, bueno, todas las tiendas de consumo. Sin embargo, no sé si tú coincidas, Héctor, todavía es temprano para verse el efecto de los apoyos sociales, de la política social dentro de la economía, y si crees que, por el contrario, el bajo crecimiento, sí puede empezar a afectarlas y a reducirlas. Mira, yo creo que la gran pregunta es que se está planteando una nueva política social. El presidente cree mucho en esta política social basada en transferencias, más allá de consideraciones de economía política que en algún punto se tienen que poner sobre la mesa. Esto tiene un costo. Cuando tienes un espacio fiscal tan restringido, dar transferencias te penaliza servicios públicos. Queremos suponer que en el neteo va a haber ganadores y perdedores. ¿Cómo nos va a ir en términos de bienestar social comparando una cosa con otra? Pues al tiempo. Y habrá que evaluarla. Eso no está medido. No. Pero a ver, sí tiene lógica. A ver, el nivel de transferencia es inversamente proporcional la cantidad de transferencia es inversamente proporcional a lo que des a servicios de salud, ¿no? Educación, etcétera. ¿Coincides o no? Suponiendo que mantengas constante los ingresos públicos, sí. Si los puedes hacer crecer. Bueno, claro, sí tienes un crecimiento. Porque es otro. Pero justo ahí estamos. Sí. Más bien es al contrario. Sí. Estamos en un crecimiento desacelerado, por decirlo menos. Pero tú le preguntabas a Héctor, y yo diría, estamos en medio de un experimento. Y lo que estamos haciendo con los datos económicos, por lo pronto, es tomando notas de cómo va el experimento. Mi única observación es el experimento no ha concluido. No, claro. De acuerdo. Y lo que tenemos son datos que dicen, no está funcionando como el modelo preveía que iba a funcionar. O como la promesa. No sé si totalmente. llega Sí. modelo. ¿No coincides o no? Sí, y que tendríamos que estar ¿Qué pensando estás en un viendo? mediano y largo plazo. ¿Y qué estás viendo, digamos, tú del experimento? ¿Qué te preocupa del experimento o qué esperanzas ves en los síntomas, en sus expresiones? Bueno, me preocupa que hay cosas donde el gobierno puede empezar a estar ausente y servicios de salud, servicios educativos, la misma inversión en proyectos chiquitos, pero que son importantes a nivel regional. Eso no quiere decir que esté en contra de las transferencias. O sea, yo insisto, y me gusta el punto, hay un neteo fiscal, o sea, de que dices, ¿hasta dónde van a hacer crecer el espacio? Pero el problema es que todo lo que tú puedas ampliar, salvo que sea un brinco muy grande, que no va a ocurrir, y ese a lo mejor es tema de otro programa, Pepe, no va a ocurrir sin una reforma muy importante, pero todo lo que puedas crecer básicamente ya está comprometido. Entonces, hay poco margen de maniobra y ya casi me estoy yendo, me voy contigo. Sí. Y todo dentro de ese poco margen de maniobra, si coincides, me lleva otra vez de regreso a un punto y son los empresarios. Los va a buscar. Yo solo quiero... No hay remedio, digo, no tiene alternativa. Necesitas una inyección de inversión privada para reactivar. Casi todo el programa lo dedicamos a qué le toca hacer al gobierno. Yo diría, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero si no aparece la inyección importante de recursos del sector privado, no hay manera de que podamos estar hablando de crecimiento económico a tasas razonablemente buenas, y con eso quiero decir de 2% para arriba. O sea, el freno de la inversión es algo que en cualquier caso tiene que quitarse. Muchas gracias, Luis Miguel. Encantado. Un placer, Luis Miguel González, director del Economista. Un placer, de verdad, haberte tenido. Héctor Villarreal, director del CIEP y de la EGAP, soy investigador de la EGAP. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Contadas. Nos vemos